Buenas tardes y bienvenidos todos a esta nueva jornada de Profesval, de las jornadas profesionales del Festival de Televisión de Vitoria. En esta ocasión hacemos una colaboración con el Sindicato de Guionistas ALMA y vamos a hacer un encuentro digital que se titula Larga vida al showrunner. Van a participar varios creadores y showrunners de diferentes series de televisión y os presento a Julia Yago, responsable de proyectos del Sindicato ALMA, que os va a presentar a su vez al resto de los ponentes. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Arantxa, y mil gracias a todos por participar en esta sesión Larga vida al showrunner que organizamos desde el Sindicato de Guionistas ALMA en colaboración con FESVAL. Queremos agradecer para empezar a Arantxa, a Carlos y a todo el equipo de FESVAL que nos hayan dado otra oportunidad de formar parte de la programación de un festival tan importante, además en la programación para profesionales de Profesval. Y como veis, esto se está retransmitiendo en streaming, pero además también físicamente lo están viendo en la sede de FESVAL. Bueno, pues eso nos interesaba hacer esta mesa redonda para hablar del cargo y del concepto de showrunner, ¿no? Un concepto que empezó y nació en la industria estadounidense, pero es verdad que está tomando mucha importancia en la nuestra, y para reflexionar sobre qué es y qué no es un showrunner y cuáles son sus funciones, pues tenemos un equipo de ponentes de lujo a quien agradecemos de verdad que su participación, y el equipo está capitaneado por Cristóbal Garrido, que va a moderar la mesa y es también guionista y showrunner de series como Días Mejores y Reyes de la Noche. Entonces, antes de daros paso a Cristóbal, simplemente os digo a nivel práctico, ¿vale? Os recuerdo que por favor silenciéis vuestro micrófono, y también os cuento que al finalizar la sesión vamos a hacer un turno de preguntas. Como somos muchos, vamos a hacer las preguntas a través del chat. Entonces, a medida que vaya avanzando el encuentro, me podéis ir formulando preguntas, y si no, cuando termine el encuentro, pues podéis escribirlas en el chat. Y nada, ya no me enrollo más y os dejo con Cristóbal y con el resto de ponentes. Muchas gracias. Gracias, Julia. Bueno, pues bienvenidos a todos. Nos comentan que este sarao está siendo un éxito brutal, que se ha llenado la sala de Zoom, se ha llenado la sala de personas físicas que nos están siguiendo por un montón de sitios y nada, lo único pedirle al festival que el año que viene, en vez de llevar a Chicote por decimonovena vez, que creamos la misma expectación o casi más. Así que nada, luego por otro lado, sé que todos estáis mirando de reojo el estado de salud de Isabel II. Yo estoy pendiente, en caso de que pase cualquier cosa os lo comunicaré, haremos todo para daros la noticia. Y nada más, voy a presentar a los participantes de esta mesa redonda. Como decía Julia, son todos profesionales muy experimentados en esto. Voy a presentarlos brevemente porque tienen una larga trayectoria, pero solamente voy a contar lo último que han hecho. Por un lado tenemos a Teresa de Rosendo, que junto con Josep Gatell, Aquí mató dos pájaros de un tiro, han sido showrunners de la segunda temporada de El Vecino. Por un lado, Teresa también ha sido guionista de la serie Alma, que se estrenó recientemente en Netflix, empezó bien. Y luego, por otro lado, tiene también pendiente de estreno una peli que se llama Nowhere, también para Netflix. Josep Gatell acaba de estrenar ahora el megataquillazo de Tadeo Jones 3, y juntos han escrito un libro muy, muy, muy interesante, que si no lo habéis leído yo os lo recomiendo porque os van a contar muy en verdad lo que es la figura del showrunner, que se llama Objetivo Writers Room, aventuras de dos guionistas españoles en Hollywood. O sea que ese está a la venta, podéis comprarlo y está muy, muy bien. Luego, por otro lado, tenemos también a Sara Antuña y Carlos de Pando. Ambos también han sido pareja como showrunners en El Vecino temporada 1, también en Sin Huellas para Amazon Prime, y han sido creadores de García, una serie que se estrena, no sé si eso lo puedo decir, por si acaso no lo voy a decir, dentro de poco en HBO Max. Entonces, bienvenidos a los cuatro. No sé si me estáis oyendo, no sé si estoy hablando solo, porque como no veo absolutamente nada. Vale, perfecto, genial. Solamente veo el logo de Alma y mi cara al lado, o sea que no sé si sigo en directo, pero ok. Vale, pues vamos a empezar. Para los no iniciados, vamos a hacerlo muy brevemente. Creo que esto, ¿qué es un showrunner?, se ha explicado hasta la saciedad. Si acaso hay alguien que tiene dudas de qué es un showrunner, Teresa, Gatell, vosotros que habéis escrito un libro y que os lo sabéis muy bien, contadnos qué es un showrunner. ¿Le doy, Josep? Sí, dale.
Vale, o sea, resumiendo muchísimo, un showrunner es un guionista que además de guionista es productor ejecutivo en una serie y de entre todos los productores ejecutivos que hay en la serie, que es algo habitual que haya varios, es el que tiene el máximo poder de decisión eminentemente creativa a lo largo de toda la serie. Sí, o sea, básicamente es la persona que tiene la máxima responsabilidad creativa y como decía Teresa, que esto sí que es importante ya que sacamos el tema, la figura del showrunner nació justo para distinguir de entre todos los productores ejecutivos aquel o aquella que realmente ocupaba ese cargo, que tenía esa responsabilidad, y cuento esto para dejar claro pues, que eso, que el productor ejecutivo siempre es que el showrunner, perdón, siempre es un productor ejecutivo, una productora ejecutiva, además de guionista. O sea, quiere decir que hubo momentos tantos productores ejecutivos firmando una producción que de alguna manera había que diferenciar cuál de todos estos es en realidad el que lleva el control creativo de la serie, ¿no? De hecho, sí, y showrunner, que bueno, luego iremos a esto y tampoco quiero acaparar mucho, pero showrunner no es un crédito, el crédito es productor ejecutivo. Showrunner es un término interno de la industria para que también la gente que trabaja en la serie tenga claro a cuál de todos los productores ejecutivos, porque puede haber 2, 3, 4 o más, es la persona a la que hay que preguntarle cuando hay una duda, ¿no? O sea, es un término de trabajo, no es un crédito que reconozca un trabajo porque ese es el productor ejecutivo. Y por aclarar un poco qué significa tomar todas las decisiones creativas o qué clase de preguntas hace el equipo al showrunner, en principio es quien tiene la última palabra en los cabezas de equipo de todos los departamentos, de casting, de vestuario, de postproducción, de montaje, de VFX, incluso quien decide sobre los directores y quien manda, no manda sobre ellos, sino a quien todo el mundo puede hacer preguntas sobre cuál es el espíritu de la serie, qué se quiere contar con la serie y qué encaja con la historia que se ha querido contar en los guiones. Y aparte de eso, es habitual que sea el creador de la serie, con lo cual lo que hace es seguir el espíritu de la historia desde su mismo origen, desde la página en blanco hasta el último montaje o la última versión en postproducción. Pando, Sara, quien se anime antes, ¿un director puede ser showrunner de una serie? Vamos bien. Buena pregunta. Para si mí, escribe, sí. Eso te iba a decir, si escribe, porque la serie, como acaba de decir Teresa, la serie el showrunner la arranca en principio desde, valga la redundancia, al principio. O sea, desde la idea original o desde el arranque de la adaptación de material ajeno, si lo hace sobre un libro, o sobre un cómic, o sobre un remake o lo que sea, desde el arranque de la serie tendría que estar ahí, tendría que estar en sala de guión, tendría que escribir, supervisar la escritura si es un equipo, coordinarla, ser el interlocutor con la cadena o con la plataforma en el proceso de desarrollo de la serie, porque básicamente, también como acabáis de decir ambos, yo soy Teresa, el showrunner es la persona a la que van a ir todas las preguntas, y cuando digo todas las preguntas hablo de todas y no solo las relativas a dirección. Quiero decir, hay un proceso previo a que los directores se incorporen a la serie en el que los showrunners también están presentes. De hecho, el director que se incorpora a la serie, si las cosas son como deben, se incorpora por elección del showrunner, que es quien propone también los directores a la serie. Entonces, bueno, si un director puede ser showrunner, creo que lo que sí puede ser es productor ejecutivo de la serie, en ese sentido. Y lo hemos visto tanto en series españolas como en series extranjeras, cuando el director aporta una parte muy importante del carácter, digamos, de la serie, lo que hace la serie distinta de otras, no es difícil que tenga un crédito de producción ejecutiva, que también lo tienen los actores en muchas series españolas, extranjeras y seguramente en algún momento también españolas. Es un crédito bailable, el de producción ejecutiva, ¿no? Precisamente por eso, como comentáis, se creó el de showrunner. Yo creo que puede tener más de un crédito de director, digamos, pues es un crédito de producción ejecutiva, si así lo considera el productor ejecutivo real de la serie, el showrunner, o la plataforma, o la cadena, o la productora, o quien esté por encima, pero no de showrunner, en mi opinión, ¿sabes? Porque creo que hay un montón de cosas que quien te las responde y quien puede darle solución no es el director, es el guionista. Luego entraremos seguramente en qué cosas hace que sea necesario ser guionista o haber estado en la sala de guión para ser showrunner. Vale, imaginaos que yo soy un famoso productor, ¿vale? Que se me ocurre de repente hacer una serie, adaptar un libro o sobre un hecho real. Y entonces se me ha ocurrido a mí hacer la idea de esta serie.
contrato a los guionistas, contrato al director, yo marco el tono, elijo el casting, opino en montaje, lo hago todo. ¿Yo sería showrunner yo como productor si a mí se me ha ocurrido todo esto o no? Productor, que ya es bastante y que es un cargo que implica un montón de cosas. Bueno, perdona. Adelante, no, iba a decir solamente, ¿sabéis quién sale a recoger el premio cuando premia una película? ¿No? El productor, que es el tipo que ha puesto en marcha la maquinaria, como si dijéramos. Pero el showrunner es una figura sobre todo creativa, de la parte creativa. Y aunque tú influyeras como productor en la elección del casting, en la elección de directores, incluso en apartados mucho más, digamos, creativos, la persona que se sienta al teclado y los hace reales y los comunica a todos los departamentos, a todas las cabezas de departamentos, y a todas las personas, finalmente no eres tú, es un guionista. O así debería ser. Pero perdona, Josep, ibas a... No, iba a decir básicamente lo mismo que has dicho tú, o sea, que en el final lo que has definido es el trabajo de un productor, que está muy bien, o sea, quiero decir, hay una cosa ahora también con el término de show, desmerece el trabajo de otros actores muy importantes dentro de una serie, ¿no? El productor es fundamental, el resto de producción ejecutiva es fundamental. Esto no es una pirámide en el que solo haya una persona en la cima, sino que son trabajos que tienen que ir de la mano y tienen que ir coordinados. Y como decía Sara también antes, el director o la directora no se incorpora el día uno, hay un trabajo previo, pero es que además por la propia naturaleza de una serie hay más de un director o más de una directora. Hay varios porque hay varios episodios que no se ruedan todos en orden o uno tras, o sea, quiero decir que no se ruedan a la vez. Primero se incorpora uno, se van escalando y hace falta una visión que esté por encima, que sea como un paraguas para lo que decía Teresa antes, ¿no? Velar por que todo el mundo esté haciendo la misma serie. Entonces, para que quede claro a todo el mundo que nos está viendo ahora, los millones y millones de espectadores que nos siguen en streaming ahora mismo, si no escribes, no eres showrunner. Y si dices que eres showrunner y no has escrito en la letra, eres farsante, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que esto funciona así, ¿no? Es que has hecho, además, has utilizado una expresión, o sea, has comentado algo que tiene todo el sentido, que es decir, o sea, lo has dicho con intención, que es un señor que trae una idea para una serie, pero una idea no trae la serie. Quiero decir, decidir hacer una serie de policías, decidir adaptar un libro o decidir coger esa historia real que ha sido en un periódico y hacer una serie con ella, no te convierte en creador de esa serie, no te convierte en el guionista de esa serie. Te convierte en, como muchísimo... En productor. Si entramos en un debate que es más extenso, te convierte en el productor de la serie. Pero el crédito de creación va a tener una idea. El crédito de creación implica que tú has estado en el desarrollo de la Biblia de la serie, en el desarrollo del mapa de tramas de la serie y en la escritura del primer capítulo de la serie como mínimo. Y si no, pero estar es escribir, no pasarte por la sala y dar tu opinión. Es que eso es una cosa que, claro, es una cosa que hay que tenerlo muy en cuenta. Que no solamente es dar tu opinión, es decir, tu opinión también lo da la plataforma y no por eso la plataforma es la showrunner. Es decir, las opiniones te las da mucha gente, pero el mero hecho de pasarte por allí y dar tus opiniones, eso no te convierte ni en creador ni showrunner. Perdona, que te he interrumpido. ¿Cuándo sigue? No. Quería decir eso, básicamente. Quiero decir que entiendo el matiz de llego y te doy una idea, pero llego y te doy una idea no te convierte en nada. Nada más que un señor que manda o una señora que manda y dice, se me ha ocurrido hacer esto, hacer todo equipo de guionistas que seréis los creadores en el futuro, no esa persona. O sea, yo por romper una lanza a favor, o sea, que decir, hay otras formas de hacer series, o sea, es como, y hay efectivamente series en las que no hay showrunner o que hay productores ejecutivos que lideran la serie o incluso hay directores que lideran la serie. ¿Qué pasa? Que ahí pues hay muchas cabezas opinando sobre una historia que va derivando en unas cosas o en otras y el showrunner lo que hace es como estar velando por la historia desde el principio hasta el final. Y luego hay una cosa que un productor no hace, ya no solo crear la serie, sino durante toda la preproducción y el rodaje de la serie, los guiones se van escribiendo en función de las necesidades del rodaje, de la incorporación de los equipos. O sea, hay que lograr pasar una serie del papel a la realidad. Y el acompañamiento que hace el showrunner es que va modificando los guiones siendo fiel a la historia conforme ese trabajo común de equipo va avanzando. Y eso el productor no lo hace, el productor manda a alguien que lo haga. Vale, y para introducir una pequeña variante, también una pequeña aclaración que también se puede pasar, que el showrunner de una serie no sea el creador de la serie. Sí. Pues, ¿cómo se justifica que ese showrunner, o sea, que sí sea el showrunner a pesar de que no lo haya creado? Es una situación un poco anómala. Lo habitual o lo deseable sería que la misma persona que arranca la serie desde el minuto uno, desde la idea hasta el estreno,
sea el showrunner, pero sí ocurre que, bueno, y tal y como esta industria últimamente lo vemos también bastante a menudo, que en ocasiones se llevan adelante series que han desarrollado o al menos han arrancado guionistas con muy poca experiencia. Eso es muy bueno para el mercado porque hace cantera y renueva el plantel de guionistas, que ya estamos todos muy viejos, pero ocurre que muchos de estos guionistas apenas tienen experiencia como guionistas, mucho menos con respecto al resto de procesos, todos ellos bastante complejos que necesitan una serie para... y en ese sentido no es raro que la productora o la cadena o la plataforma pida una key person, pida alguien en labores de producción ejecutiva o de showrunnerismo, digamos, para que la serie tenga una visión única, clara, de la primera temporada a la última, desde el primer guión hasta el último, y de acuerdo con los guionistas lleve a cabo esta labor. Digo de acuerdo con los guionistas porque en realidad parece que es como yo hice mi serie, la llevé a una plataforma y me pusieron un tío al cargo que ahora manda él. Ya, bueno, ahora manda él, pero lo suyo es que la labor de showrunnerismo se haga normalmente llegando a acuerdos, lo mismo que el director aporta una visión, o vestuario da una propuesta, o los músicos plantean la música que va a tener la serie. Ya digo que para mí es una situación un poco anómala y lo suyo es que sea showrunner quien ha creado y escribe la serie desde el minuto 1. Pero, como decimos, la labor de guiar la serie requiere cierta experiencia. Entonces, yo no conozco muchos casos de gente con poca experiencia a la que le han dado la oportunidad de ejercer la producción barra showrunnerismo en su serie. Hombre, sí la hay, pero no lo vamos a nombrar, porque somos muy elegantes. Pero, por ejemplo, está el caso, que es un poco ejemplo que siempre se pone, que siempre ponemos de Lena Dunham, ¿cómo decimos? Dunham, no sé cómo decirlo. Lena, del caso de Lena, la creadora de Girls, que ella cuando pitcheó la serie HBO tenía una peli indie muy pequeñita y muy buena, por otro lado, Tiny Furnitures, y ella va, lo pitchea, ¿no? Gusta mucho la serie, y tú nunca has hecho una serie, has hecho una peli independiente con el dinero de papá y de mamá. Le ponen ayuda a Pato, de productor ejecutivo. Y por otro lado, ¿cómo se llama? Nunca me acuerdo con la guionista que tenía el culo pelado en hacer series. ¿No es Jenny Cohan? ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo cómo se llama esa tía. Yo tampoco me lo sé. Ay, yo tampoco ahora. Bueno, pues le ponen al lado a una guionista con mucha experiencia, con una trayectoria que le va a ayudar a montar la serie. Entonces, creo que hay algo ahí también de la gente que empieza, que cree que va a crear una serie, ¿no? En su máster, en su curso o por su cuenta, y cree que la va a vender y ya va a ser el showrunner. Ojalá que le pase y ojalá lo haga guay, pero lo lógico es, para llegar a ser showrunner necesitas un montón de conocimientos, o por lo menos un mínimo de conocimientos. Es como si de repente quieres ser astronauta y no has estudiado nada de ciencia, ni de ingeniería, ni de matemáticas, solamente quieres ponerte el traje y tirar para el espacio, ¿no? Creo que tienes que tener un mínimo de conocimientos. Y en este caso, en el caso de Girls, es muy ilustrativo. Quiero decir, no creo que Elena dijese, no, yo soy la jefa, no me pongáis a nadie más. O sea, yo creo que eso está guay. O sea, nosotros en nuestro caso... Da igual, incluso si lo dijo, da lo mismo. Una cosa que hay que tener en cuenta, porque nosotros todos somos guionistas y todos queremos el control sobre lo que hacemos, que es el proceso natural, digamos, ¿no? Pero tampoco es verdad eso, ¿no? Quiero decir que hay mucha gente que es guionista y le suda las narices tener el control y no pasa absolutamente nada, que no todo el mundo quiere ser showrunner y se vive muy tranquilo, por otro lado. Efectivamente, pero en el caso de que ocurra, que también es un proceso lógico, es decir, yo pensé en esta serie y me gustaría que esta serie se pareciera lo más posible a mi visión, es ingenuo pensar que una plataforma, una productora, una cadena vaya a poner en tus manos la responsabilidad de un presupuesto bien tocho, porque estamos hablando con el nivel con el que se hacen ahora mismo las series de bastantes millones. Yo, si estuviese al cargo, también diría, necesito a alguien que tenga un poco de experiencia previa que me garantice que no voy a poner al cargo a un señor esquizofrénico o a una señora borracha que a los 3 días ha desaparecido llevándose los guiones bajo el brazo y mi dinero. Esto no ocurre, pero vamos que... Bueno, sí. Bueno. No ocurre muy a menudo que sepamos, pero bueno, que también vemos a veces cambios de ser muy bruscos en industria americana, cositas que dices, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues ha pasado normalmente, pues esto, ¿no? Que alguien con poca experiencia no tenía la confianza de la cadena productora plataforma, con o sin motivo, porque puedes no tener experiencia y ser una persona muy sensata, pero vamos, que nadie va a dejar en tus manos, ni en las de Elena de arranque, la responsabilidad de tanta pasta y el funcionamiento de tantos equipos si nunca has hecho algo ni medianamente parecido antes, porque es verdad que si tienes experiencia previa, a lo mejor por haber trabajado en producción, mucha gente que salta a guión viene de otros departamentos,
o de dirección y ya sabes un poco cómo van las cosas, pues a lo mejor te va un poco mejor, pero si no, yo entiendo el miedo de las personas al cargo. Perdona, Teresa, te corté. Nada, no, esa es una de las razones por las que un showrunner puede no ser el creador de la serie, y otra de las razones es heredar un cargo por otros muchos motivos. O sea, hay muchos creadores, o sea, ha pasado tanto en Estados Unidos como aquí, que hay muchos creadores que de repente pues les encargan el spin-off de la serie y se van a escribir la otra y dejan a alguien de dentro del equipo al cargo, o a alguien que tenga experiencia en showrunner en cargo, que de hecho es un poco lo que nos pasó a Josep y a mí, que nosotros sí que heredamos una serie, no la habíamos creado y heredamos el cargo de showrunner. Éramos showrunners primero porque todo el mundo nos llamaba showrunners básicamente, pero segundo por lo que decía antes, porque teníamos la potestad de decir, bueno, los guiones se cambian por aquí o no, de reescribir, de consultar con los guionistas cuando los cambios eran muy gordos para respetar el espíritu de la serie, o con los anteriores showrunners para intentar que eran Carlos y Sara, y así lo dejamos todo en familia. Pero que esa es otra forma de llegar a showrunner, que se puede ser showrunner sin haber creado la serie, pero siempre implica la diferencia entre un productor ejecutivo, que el showrunner tiene la capacidad para tocar los guiones, básicamente, y la experiencia de hacerlo. ¿Y por qué creéis que de repente esta figura del showrunner, que en España lleva poco tiempo, genera tanto interés? No me refiero ya al interés propio de los guionistas, que evidentemente, como decía antes Sara, hay muchos guionistas que han vivido apaleado mucho tiempo y empiezan a sentir la necesidad de tener el control de su obra, pero de repente es como que se generan artículos en periódicos, la figura del showrunner. Tú, Teresa, antes de ayer estuviste también en la serie hablando con Mariola Cubels, hablando sobre la figura del showrunner, y ahora estamos aquí en esta charla hablando sobre la figura del showrunner. ¿Por qué creéis que más allá de nosotros, de repente, es como si fuera un animal exótico, ¿no? Como King Kong cuando lo llevan a Nueva York y está todo el mundo, ¿por qué creéis que hay este interés de repente? Yo creo que en parte, o sea, de cara a los medios sobre todo, creo que facilita mucho la labor de encontrar un responsable y una persona de poner, o sea, facilita la labor de ponerle cara a la serie, más allá de los actores, que es lo que se hace habitualmente. De pronto tienes al, entre comillas, jefe de todo esto. Y tiene sentido porque de pronto antes tenías que moverte en una especie de mar de productores ejecutivos, coproductores ejecutivos, productores asociados, y había como un montón de cabezas que juntas formaban de alguna manera la responsabilidad de la serie. Ahora tienes a una persona que es un interlocutor directo con el que puedes hablar y que es el responsable creativo de la serie. Y tiene sentido. O sea, tiene sentido que quieras, o sea, si quieres hablar o quieres contar, las series al final son historias, y si quieres hablar con el responsable de esa historia ya tienes a alguien con quien hablar. Hablo de cara a los medios, creo que facilita muchísimo la labor y la simplifica mucho. Y luego, pues, que todo lo que tiene nombre en inglés nos apetece en general. No, pero creo que es lo primero, fuera bromas. Hombre, heredamos también un poco de lo que nos viene de Estados Unidos. O sea, ha habido una época dorada de las series de televisión y ahí de repente, pues eso, la autoría ha empezado a salir a la luz. Entonces, cuando había una época dorada de las series de televisión y nosotros hemos ido un poco detrás diciendo vamos a hacer otro tipo de series que no solo sean las comerciales y que sean premium, pues ahí empezamos o sea, los medios empiezan a interesarse más por el detrás, y el detrás y la autoría al final está en manos del showrunner cuando se aplica ese sistema de trabajo en España. Antes decíais, no me acuerdo quién lo ha dicho, no sé si ha sido Teresa, creo que sí, que no todas las series tienen showrunners. Además en España e incluso en Estados Unidos posiblemente también se hacen series en las que no hay una figura del showrunner. ¿Qué creéis que es la diferencia? ¿Creéis que hay un valor añadido? ¿Creéis que salen mejor las series con un showrunner? No necesariamente. ¿Qué opináis vosotros? Yo opino que sí, o sea, opino que salen mejor, pero por el simple hecho de que hay alguien que tiene la serie en la cabeza y que sabe dónde quiere llegar, y sobre todo que es algo que cuando Teresa y yo hicimos las entrevistas para el libro y tal, nos repetía mucho, que es una persona que se asegura de que todo el mundo está haciendo la misma serie, y eso repercute en la serie para bien. O sea, al final, y esto también se ha dicho hasta en la saciedad, pero una serie es un trabajo colaborativo en el que interviene muchísima gente. Todo el mundo quiere hacer su trabajo lo mejor posible y todo el mundo lleva propuestas. Los directores y las directoras llevan propuestas, jefes de equipo de vestuario, maquillaje llevan propuestas, los montadores, las montadoras llevan propuestas, la plataforma lleva propuestas, y
y se corre el peligro de que esto se convierta en el producto de muchas voces o de muchas ideas o un monstruo de muchas cabezas, ¿no? ¿Puede salir una serie? Puede salir. Cuando hay un showrunner o una showrunner, creo yo que todo eso se diluye un poco y se permite o se consigue que esa serie tenga una cierta unidad y se perciba como un único producto y que puedas tener, que también es un ejemplo que se ha puesto hasta en la sociedad, pero una serie como House, en la que viene Tarantino a dirigir un capítulo y viene Campanella a dirigir un capítulo, que no pueden ser dos directores más distintos, pero estás viendo House y estás viendo la misma serie. Y hay algo que contiene todo eso dentro de una idea, dentro de una visión, y que además cuando se están reescribiendo los guiones de los siguientes X capítulos y montando y preproduciendo, la cosa no se desmadra porque de repente pues, has fichado a un director o una directora estrella o a un actor o actriz invitada que te modifica un poco pues 2 o 3 episodios y te desmadra el producto, ¿no? Entonces yo creo que las series salen mejor por lo que acabo de decir, básicamente. Creo también que además, si no hay un showrunner, en todos los debates y la toma de decisiones posterior a la escritura de la serie, un poco el componente creativo o prácticamente no entra. Y creo que el que haya un guionista o alguien que pueda reescribir la serie, bueno, un guionista básicamente, en el proceso de preproducción, rodaje y postproducción, le facilita la vida a todos los departamentos. Porque a veces el plan de rodaje no entra porque hay demasiadas cosas que rodar y tú tienes la posibilidad y eres la persona correcta y adecuada para cortarlo y para adaptarlo y para que no haya un recorte de dinero en el que solo entra, digamos, la caja y lo que cabe en la caja, sino que tomas decisiones que son creativas y las argumentas y las defiendes para que la serie salga lo mejor posible y entre en plan. Eres la persona que cuando los actores o actrices tienen una duda con su personaje se lo puedes explicar porque lo has escrito tú. Eres la persona que cuando hay que encontrar localizaciones para rodar la serie, tienes la visión de lo que tú querías y lo que debería ser para que entre en contacto con todos los departamentos y porque tienes tú, digamos, el control y la capacidad creativa para hacerlo. Si no, hay un montón de decisiones que en todos esos procesos, y lo hemos vivido en un montón de series en las que no existía la figura de showrunner, se toman por gente que no escribe, gente que no ha escrito la serie, gente que no tiene, digamos, la capacidad o la autoridad creativa para defender según qué cosas. Y se toman en función de otras medidas que creo que perjudican a la serie al final. Y el componente creativo en el debate siempre es bueno. Sí, o sea, sí que hay veces que, pues en realidad, hay departamentos que sí que deciden en función de creatividad, pero la de su departamento. O sea, la ventaja de tener un showrunner es que esa creatividad está siempre potenciando la historia, defendiendo la historia. O sea, que las decisiones que se toman siempre en función de que se cuente la historia que se ha querido contar desde el principio de la mejor forma posible o de la mejor forma posible dentro del presupuesto que hay. Pero eso a mí como guionista en serie sin showrunner me ha pasado que de repente me han hecho recortar una localización que para mí era fundamental y he visto que han metido un montón de dinero en construir un decorado que yo habría quitado con la gorra. O sea, entonces, eso es lo que defiende un showrunner, la creatividad desde contar la historia de la mejor manera posible. Totalmente. Y también pensaba que cuando hablabais un poco de los momentos en los que el showrunner resulta un poco imprescindible, también pasa muchas veces que tienes una serie entre manos y dices, vale, ¿a quién le vuelve loco esta serie? ¿No? ¿Quién mata por esta serie? ¿Quién es Andreita Mato? Porque la serie tenga... Luego a lo mejor la serie no resulta como quieres o resulta como quieres y es basura, porque esto es así. Todos hemos firmado alguna mierda con un castillo, pero la intención nunca es esa. La intención es que la serie quede lo mejor posible y para que quede lo mejor posible tú tienes más o menos claro o deberías tener más o menos claro prácticamente todo, en todos los procesos. No digo que sepas iluminar como director de fotografía, pero sí deberías saber si este tipo de luz le pega a tu serie o no, sino si quieres una serie muy oscura o más clara. Y en ese sentido, que la serie te vuelva loca, te guste más que a nadie, influye también a la hora de poder defender la serie. Y digo defenderla a lo mejor a veces frente a la propia gente que está haciendo la serie, frente a la plataforma o a la cadena. Ejemplo clásico, es como tú tienes un protagonista de 53 años que es auxiliar administrativo y vive a una oficina y le dice, ¡buah, genial, Mario Casas! Y dices, pues claro, todos queremos a Mario Casas en una serie, como garantía de que la va a ver todo el mundo, pero para esta serie concretamente no quiero a Mario Casas. No quiero, no pega. No solo no pega, no tiene la edad, no tiene el físico, no tiene las características. Si meto a Mario Casas, no es que tenga que reescribir para Mario Casas, es que cambia el concepto de la serie.
Porque a lo mejor mi serie va de que un señor que ha pasado ya sus mejores años y ya le ha dado la vuelta al jamón de la vida y está empezando a ver que no le quedan tantos años para ser la persona que quería ser, pues tiene que ser un tipo un poco mayor, pues a lo mejor tiene que ser Francesc Corella, no tiene que ser Mario Casas, pero esto es algo que tienes que pelear muchas veces contra la cadena y que tengan fe en que tu producto, tu serie, la historia que estás contando es lo bastante fuerte como para que, aunque no tenga una cara súper famosa en el cartel, va a sostenerse y va a brillar. Y digo contra la cadena, contra la plataforma, un poco con la boca pequeña, porque es verdad que ellos tampoco quieren tener una serie que no triunfe, quieren una serie que triunfe y le vaya bien. Y también quieres eso. Solo que a veces tu visión y la visión de la persona que es tu cliente, al fin y al cabo, y quien te compra las galletas, no coinciden. Y yo creo que ahí pues también hay que saber elegir las batallas, pelear unas cosas, ceder en otras, entender también qué es importante y qué no es tan importante para la serie. Y si esas decisiones no las está tomando nadie en concreto, porque un productor normalmente está a más de una serie y ni os cuento un director que a lo mejor llega para hacer 2 capítulos, pues esas decisiones se quedan o sin tomar o mal tomadas. No digo mal tomadas en el sentido de que equivocando a la persona que las tome, es que no hay una persona para tomarlas. Y ese debería ser el showrunner. El que las pelee. Le ha dado la vuelta al jamón de la vida, es una frase con la que yo ya me he quedado para siempre. Quiero decir, yo ya no sé lo que sí vamos a hablar más de showrunner, pero yo ya con esta frase doy por amortizada la charla. Y no que no me gusta el jamón, nunca he tenido un jamonero en casa, pero te da la vuelta. Oye, ¿por qué creéis que al principio, bueno, al principio y al final, porque sigue pasando, ha creado en la industria tanta suspicacia esto de los showrunners, ¿no? Que parecía que era como de los guionistas venidos a más, ¿no? De quién se creen estos, ¿no? Que ahora vienen aquí a ser los jefes. ¿Creéis que es por desconocimiento? ¿Creéis que era por miedo? ¿Por qué creéis que ha pasado esto? ¿Qué pasa esto y sigue pasando? Yo creo que porque vienes a ocupar un lugar que estaba en posesión de otra gente. Y eso nunca gusta. Quiero decir, vienes a hacerte tú con las riendas de un proyecto que llevaba otra gente con otro tipo de criterios. La toma de decisiones implicaba otras cosas. O sea, vienes a ser el jefe, entre comillas. Entiendo que quiere todas las suspicacias del mundo. ¿Por qué ahora este señor es el jefe cuando no lo ha sido nunca? Los productores dicen, a ver, que yo he manejado mi dinero hasta ahora siempre muy bien, que las cosas me han ido bien, porque tiene que venir el señor aquí a decirme ahora lo que tengo que hacer. Y entiendo perfectamente eso, pero claro, después de todo lo que hemos hablado, creo que me reafirmo en que la figura de showrunner exista y tenga el control y el poder sobre todos los demás departamentos es bueno para las series y es fundamental que sea así. Sí, ¿No creéis? Perdón, dale. Todo porque lo de tener el poder y el control no es como aquí manda mi polla, pum, plaf, encima de la Que mesa. tampoco es verdad, claro, es que ni siquiera tenemos el poder total, es que nadie tiene el poder total, a no ser que te llames Netflix, quiero decir. O sea, ahí es el poder total, o Movistar Plus, o HBO. ¿No? Exacto, y encima la persona de Netflix a la que tú te reportas, por así decir, también tiene gente por encima. O sea, esto no es aquí manda mi polla de nuevo, ¿no? Esto es intentar que la serie tenga una única visión, que todos los departamentos puedan realizar su trabajo de la mejor manera posible dentro del presupuesto que tienes y para que la serie tenga un tono, un aspecto concreto. Y eso implica, pues, efectivamente, muchas veces tener que decir, yo querría que esto fuera así, y soy el showrunner. Ya, pues no va a ser así porque no hay pasta, no hay tiempo, no hay lo que sea, y tienes que apañártelas como puedas. O sea, el único jefe al final es el dinero, ¿no? Es un poco, es el dinero que tienes y es al final el que manda lo que puedes y no puedes hacer. Luego, me parece también curioso que de repente esto recaiga sobre los guionistas, que precisamente somos el gremio que peor nos comunicamos con otros equipos, que menos nos gusta hablar en general, más introvertidos. Posiblemente hay determinada forma de ser que nos ha hecho ser guionista y al mismo tiempo eso implica que no es muy compatible con el mero hecho de ser un puto en un rodaje, ¿no? Es como curioso que de repente nos obliguen a salir del caparazón para poder asegurarnos de que nuestra obra llega nuevamente a su fin. No sé si a vosotros os ha costado liderar, o sea, comunicaros, quitaros el pijama, salir a la calle y empezar a hablar a la gente a la cara y no solamente recibir notas. Antes de contestar, tenía con la mayoría. Los guionistas no son así. O sea, está un poco la leyenda de, claro, yo es que soy el rarito de la clase que me sentaba a leer mientras todos los demás jugaban a cosas divertidas y a mí me han hecho bullying y yo soy gordo y con gafas y llevo camisetas de Star Wars. Hello, hay montones de personas que escriben que tienen perfectamente asumidos otros roles en sus vidas y no andan escondidos en pijama en su casa. Lo que digo... Yo no sé si hay un montón, pero sí que sé que en las fiestas de fin de rodaje los guionistas hablan en un corrillo con los guionistas y no se relacionaban nunca jamás con nadie. Esto cuando iban. Y eso, o cuando les invitaban. Exactamente eso que quería hacer. Yo, por lo menos cuando yo empecé,
Yo nunca había estado en un plató, nunca en mi vida. Y teníamos el plató debajo de la oficina cuando empecé en AIDA. Y era como, ¿se puede bajar a plató? Y me dijeron, sí, si quieres, puedes, claro. ¿Cómo se hace la serie que estás escribiendo? Yo no sabía nada de cine. Y no me cabe la menor duda de que muchos guionistas, si pudieran y se les permitiera, estarían en plató y estarían aprendiendo más cosas de... Claro, el guión es una obra audiovisual, no es una obra literaria, no está escrita para que la leas y la metas en un cajón. O sea, la escribes, alguien la lee y a partir de ahí un montón de departamentos se ponen a funcionar. Y muchos de los guionistas que yo conozco, de todo tipo, están muy interesados en determinados procesos, quizá no en todos, pero muchos a lo mejor dirigir, o les interesa la parte de sonido, o les interesa la parte de música, o arte, o fotografía. Y esa es una parte que los guionistas normalmente no éramos bienvenidos en plató. Lógico también, porque ¿qué pintas ahí si no estás haciendo nada, ¿no? Pisar un cable, toser cuando está un actor ensayando, mal. Pero si pudiéramos, lo suyo sería conocer mucho mejor al equipo. Y yo en series en las que, por supuesto, no era showrunner, directora ejecutiva, ni pollas en vinagre, estoy pensando, por ejemplo, en Los Hombres de Paco, que también tenía el plató justo debajo de las oficinas, joder, yo me daba una vuelta siempre que podía. Era como, pues voy a mirar vestuario, a ver qué vestuario tienen para esta temporada, o voy a mirar arte, a ver qué están haciendo aquí el grimorio que invoca a las brujas de Los Hombres de Paco contra Satán, que fue la última temporada. Yo quería verlo. Lo habíamos escrito, quería ver cómo se hacía. Y como yo, muchos otros. Así que antes de contestar si nos sentíamos intimidados, que creo que la respuesta unánime es un sí, te digo que no todo el mundo que en casa, a mucha gente le gustaría ver cómo se hace la serie. No lo haces porque no te dejan, porque no puedes, porque el plató queda en San Sebastián de los Reyes y tú estás trabajando. También es que verdad que a guionistas sin coche también podemos abrir este melón. A ver, guionistas del mundo, sacaos el puto carnet, chavales, que el polígono pilla lejos. O sea, que eso también debería ser una condición para ser showrunner. O sea, que cuidado. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien tiene que añadir algo? No, yo creo que en realidad lo que temes es lo que tenemos todos, es de pronto que el foco se ponga sobre ti y que tú tengas que tomar decisiones y que esas decisiones sean responsabilidad tuya. Y creo que sí que es cierto que una cosa es querer saber cómo se hace la serie y curiosear y bajar a plató y ver e interesarte y saber un poco de esto, y otra cosa es que entiendo que es un poco a lo que se refería Cristóbal, que hay algo tremendamente intimidante en la primera vez que tú te sientas y dices, o sea, y todo el mundo te mira en una reunión cuando hay una pregunta. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Y de pronto 40 cabezas se giran hacia ti y dices, ay, Dios mío. Pero porque genuinamente siempre se nos ha negado cualquier tipo de responsabilidad a los guionistas en todo lo que tiene que ver o todo ocurre fuera de la sala de guión. O sea, nosotros, es lo que dice Sara, es que ni siquiera o sea, ya ni siquiera eras bienvenido en plató para ojear o para mirar, que tampoco es que hagas mucho así, pero tendrías todo el derecho de hacerlo. Mucho menos para dar órdenes o para decidir o para tomar decisiones. Y yo entiendo que eso sí es, o por lo menos a mí me resultó abrumador. Las primeras veces era como, pues yo tenía que responder a esto. Hasta ahora siempre había habido alguien por encima o por un lado que era el que respondía y ahora tengo que ser yo. Y es como, ok, a ver cómo hago esto. ¿No os pasa que a mí, hablo desde mi experiencia, habiendo sido y siendo guionista que soy, que al final estamos hiperacostumbrados a recibir notas y a decir esto no, y a que te digan esto no, de repente eres tú el que tienes que decirle a la gente esto no, eso está mal. ¿Esto cómo lo lleváis? Porque hay una parte de que quieres que te quieran, o sea, ¿cómo se llama? Michael Scott en The Office, quieres ser un buen jefe, quieres que te quieran al mismo tiempo, te obliga a ser un poco capullo. ¿Cómo lleváis de repente el convertiros en el malo del rodaje? Bien. Yo lo llevé fatal. O sea, y yo sí que, vamos, volviendo a lo que decía Sara, yo había estado en un montón de platos. O sea, yo he sido guionista de plató como 6 veces en mi vida. Me he hinchado a mirar planes de rodaje, a hacer separatas, a ir a lecturas técnicas. O sea, venía con los deberes hechos. Y el día que fui yo la que tuve que tomar decisiones, estaba muerta de miedo a no tener suficiente autoridad, a que la gente me mirara como diciendo, oye, ¿qué haces tú dándome fatal? Y decir que no a la gente, o sea, bueno, daban millones de vueltas, hacía millones de consultas a todos los equipos antes de decirle a quien fuera, a un director, oye, mira, que este cambio no lo vamos a hacer. Yo fatal, creo que horrible. Sí, y yo supongo que no sé si luego hablaremos de esto o no, pero me parece que es de lo más difícil de aprender. O sea, hay muchas cosas que aprender y es verdad que cuando asumes esa responsabilidad, pues te enfrentas a cosas que no habías hecho nunca antes, pero para mí decir que no deprisa y con la contundencia suficiente sin echarme a llorar y a temblar en una esquina, creo que es lo que más me costó, precisamente por esto, porque todo el mundo quieres que te quieran, no quieres hacer lo que te han hecho de dame tu guión que te echo en la mitad y dale una vuelta y así hasta que haya que rodar porque no hay más tiempo.
Y yo creo que eso es lo más difícil, o sea, porque además tienes que tratar con gente con la que habitualmente no has tratado. Y es verdad que a la hora de hablar con un director de fotografía, una directora de fotografía, sobre la luz de una serie, pues como guionista es algo que no acostumbras a hacer, entonces pues siempre da como pudor. Y sí que creo que aprender a decir que no pronto, sin esos rodeos y tal, al menos para mí ha sido lo más complicado. Creo que al final el mejor curso para ser showrunner es a clase de autoestima, ¿no? Donde que alguien te diga, tú puedes, eres bueno, da igual, aunque no sepas de nada. Pero ¿cuántas veces no hemos tratado con gente que no sabe absolutamente nada de guión y te dan unas notas con una desfachatez y se quedan tan panchos? Quiero decir, creo que es importante tener un poco de esa desfachatez, lanzarte a la piscina, aunque no sepas absolutamente nada, tener cierta convicción, ¿no? Porque es verdad que no somos... ni hombres no podemos saber de todo. Entonces, lanzo una pregunta que es, ¿se puede estudiar? Y lanzo esto porque hay cursos de showrunner. Entonces, ¿esto es viable? ¿Está bien? Quiero decir, ¿se puede estudiar en 3 meses o en 9 meses ser showrunner como tal? Lanzo esto, porque a mí me provoca muchas dudas y no sé si son un sacacuartos que se aprovechan un poco de la moda del concepto. Bueno, me lanzo y ahora abrimos este melón. Yo no creo que sean sacacuartos, creo que, o quiero pensar que no lo son. Es verdad que hay muchos cursos, pero es verdad que el planteamiento de esos cursos, cuando lo ves y lo comparas con lo que es efectivamente hacer el trabajo de showrunner, están un poco distanciados. Yo creo firmemente que se puede enseñar, que se puede estudiar y que se puede aprender, pero no necesariamente de la forma en la que está planteado ahora. Es decir, la manera de aprender a hacer esto, como se aprende a escribir también, no es solo leyéndote el manual o no solo yendo a clase, es sentándote a escribir y recibiendo notas. A ser showrunner se aprende estando en plató, se aprende estando con runner, se aprende una experiencia y es un círculo vicioso porque para adquirir esa experiencia tienes que poder ir y para poder ir tienes que tener la autoridad suficiente y si no tienes la experiencia no te la van a dar. Ahí está un problema grande a la hora de plantear cómo se aprende esto, que pues en Estados Unidos lo han hecho muy bien porque los guionistas tienen como este sistema de ascenso por el que van asumiendo más responsabilidades y en España también, por ver una lanza y porque es de justicia, pues en Globomedia, por poner un ejemplo, sí que ha habido guionistas que han pasado luego a jefes de equipo, coordinador ejecutivo y que han ido pudiendo tener un poquito esta experiencia, pero si volvemos al tema de los cursos y con esto ya me callo, es verdad que la forma de plantearlos para cómo es luego el trabajo parece que hay como una distancia que habría que salvar. Sí, o sea, yo estoy un poco con Josep, creo que no basta con que alguien venga y te explique cómo ha hecho el showrunner y no con la teoría. Sí que es verdad que existen cursos de dirección o de producción que no son cursos cortos, o sea, son carreras de 3-4 años que hace mucha gente, o sea, en escuelas como de mucho prestigio en nuestro país y por esa regla de 3 esto también se puede enseñar. Quiero decir, para un showrunner, saber todas esas materias que se enseñan en esos cursos de montaje, de un poco de teoría del montaje, de fotografía, o sea, saber como un poco de todas las áreas sobre las que luego vas a tener que dar indicaciones, creo que nunca está de más. Pero es verdad que luego tienes que saber cómo funciona una serie desde dentro y tienes que tener la oportunidad de aprenderlo. O sea, sí que es verdad que cuando tú haces una carrera de producción, nadie espera salir de la carrera y que le pongan a producir una serie en su primer trabajo. O sea, obviamente luego vas y aprendes desde abajo y vas adquiriendo experiencia hasta que por fin eres jefe. Entonces yo creo que pero eso es justo lo que no hacen los cursos, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero es que es justo lo que no hacen esos cursos. Esos cursos van orientados y están abiertos a cualquier persona que quiera ser showrunner. Creo que eso es lo que no funciona. Que tú puedas decirle a alguien, tú haces 6 meses de curso y sales siendo showrunner, sales pudiendo showrunnear una serie. Creo que... Cuando ni siquiera sabes escribir, por otro lado, ¿no? Claro, o sea, quiero decir, creo que, como hemos hablado de esto muchas veces, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que se pueden enseñar y se puede aprender, pero creo que hay un montón de pasos previos que no te puedes saltar, porque me parece erróneo y equivocado. Creo que esos cursos deberían estar dirigidos a profesionales de la industria que ya tienen una experiencia en otros ámbitos y que quieren crecer en ese sentido, pero no sé si existe el concepto de
el showrunner becario o el showrunner novel. O sea, evidentemente hay una primera vez que eres showrunner, pero no es, pero viene dada por un montón de años de experiencia. No, por supuesto, yo conozco. Lo primero que tiene que hacer un showrunner es tener años de experiencia escribiendo. O sea, exactamente. Lo que tiene que hacer es ser guionista, claro. O sea, vale, pues perdonad, que es que Julia me comenta por otra línea que tenemos que abrir, hemos hablado mucho y ya nos tienen que preguntar. Entonces, cuando quieras, Julia. Vale, perfecto. Vamos a dar paso. Tenemos un par de preguntillas por aquí, ¿vale? Primero Adrián Perea, y por cierto, os invito a todos al resto que por el chat pongáis el resto de vuestras dudas. Adrián pregunta, atendiendo a la evolución que está sufriendo nuestra industria audiovisual de aquí a unos años, ¿qué funciones pensáis que surgirán nuevas y cuáles desaparecerán? Hostia. Wow, no tengo ni puta idea, Adrián. Pues mira, yo sí que... Déjame pensarla mientras Josep contesta. Esto es una intuición que igual no va a ninguna parte, pero sí me da la sensación, viendo que ahora las series tienden a ser cada vez más cortas y con equipos más pequeños, pues que igual la figura del coordinador de guión puede tender a desaparecer. No digo que vaya a desaparecer porque seguirá habiendo series diarias, seguirá habiendo series largas, pero sí que es verdad que ahora que ya no es obligatorio o la única manera de hacer series ya no es tener que hacer 13 capítulos por temporada, una temporada por año, sino que puedes hacer una serie de 6 capítulos o de 5 o de 3. Igual ahí no tiene tanto sentido tener un coordinador porque no hace falta coordinar mucho. Quiero decir, 5 capítulos o 6 los pueden escribir 2 personas, una, y esa figura sí que, bueno, a lo mejor con el tiempo, no digo que desaparezca, pero igual se reduce un poco. Dejadme que conteste a todo lo contrario. Os voy a decir lo que no va a desaparecer. No van a desaparecer los guionistas y no van a desaparecer los productores, por lo cual, es decir, nosotros como guionistas no tenemos que hacer presupuestos. Nosotros como showrunners no hacemos presupuestos. Como showrunners no negociamos el dinero con las cadenas. Tenemos que saber qué presupuesto tenemos, tenemos que saber con cuánto dinerito estamos jugando, pero todo ese tema, o sea, toda la figura del productor va a seguir existiendo. O sea, los showrunners no vienen para quitarle el trabajo a los productores. La figura del productor va a seguir su curro exactamente igual porque son los que se negocian la pasta, los que se pelean con las plataformas y con las cadenas, y eso va a seguir existiendo. Nosotros como showrunners ahí no tenemos por qué entrar, a no ser que queramos ser productores de nuestras series, que eso es otra cosa. Pero que no haya miedo, porque los productores son muy importantes y van a seguir existiendo y no me cabe la más mínima duda, vamos. Yo, mira, estaba pensando en otra figura que no tiene mucho que ver con guión ni con showrunnerismo, pero también es nueva o relativamente nueva en muchas producciones, es el coordinador o coordinadora de intimidad, que a mí me sorprendió porque nunca había oído hablar de ello en el tiempo que llevo escribiendo series, y es la persona que coordina, como su nombre indica, en las series las escenas que pueden tener un contenido delicado para los actores que tienen que interpretarlas, desde crímenes hasta escenas sexuales, para que ninguna de las personas que está interpretando estas cosas se sienta incómoda, esté pasando un mal momento o no sepa cómo afrontar algo que, bueno, desde papel es muy fácil escribirlo y pensarlo, incluso desde la cámara es fácil dirigirlo, pero luego hay una persona de carne y hueso ahí que tiene que de repente simular que la están violando 5 desconocidos. Pues hombre, no está bien afrontar eso sin un poco de protección, ¿no? Sin una persona que se asegure de que, como se asegura el jefe de los especialistas, de que no hay riesgo para nadie, de que todo el mundo está haciendo las cosas de la manera correcta. No lo hay en muchas producciones, pero creo que ya empieza a verlo cada vez más y me parece bien, porque lo que no quieres es que Marisol no te recoja el Goya honorífico porque se portaron con ella como el culo a lo largo de toda su carrera cinematográfica, ¿no? Y la maltrataron o abusaron de ella. Pues esto no queremos que pase, así que coordinadores de intimidad. Ya digo que no tiene mucho que ver con guión, pero oye, ahí está. Julia, venga, más. Tenemos otra pregunta desde el canal de YouTube, ¿vale? Roberto Ruiz pregunta, ¿cómo hacéis en los casos en los que hay 2 co-showrunners y no se ponen de acuerdo? ¿Prima la visión de uno? ¿Discuten? ¿Lo resuelven a hostias? Hostias. Hostias, siempre nunca, hostias. Nunca ha habido hostias. Jamás. Yo en mi caso... perdona, que yo soy el moderador, que yo no opino. No, dale, porque además justo coincide que aquí, o sea, quiero decir, siempre los 5 hemos hecho co-showrunnerismo. Entonces, no sé, o sea, entiendo que cada uno resuelve las cosas de distinta manera. Yo, en mi caso, siempre ha desempatado el director. Okay. Y si el director ya no estaba en ese momento, pues el montador, directamente. Es la putada de ser 2, que hace falta un tercero para las votaciones. Y en este caso, siempre que he discutido con Adolfo Valor, que es con quien yo escribo y co-showruneo, que horror de verbo, siempre ha desempatado el director, ya sea en decisiones de casting, de montaje, de intenciones, o sea, siempre así. Uh-huh. Pero siempre con una bronca, es que sí, que discutimos un cojón, o sea,
O sea, en nuestro caso, en la segunda temporada del Vecino, igual aquí también Carlos y Sara, luego podréis hablar, pero nos ayudó mucho a desempatar el tercer productor ejecutivo que había, que era Eneco Gutiérrez, y la verdad es que es pues es una muestra de lo importante que es que haya más productores ejecutivos, no necesariamente el showrunner. O sea, que cuando hablábamos de la labor de equipo, para nosotros Eneco fue una figura muy importante precisamente para desempatar cuando había alguna discusión, que ha habido pocas en realidad, porque en nuestro caso heredamos una serie que ya estaba creada y que ya tenía una línea marcada por Carlos y por Sara, con lo cual ahí el debate era, iba hacia otros lados, ¿no? Sobre cómo mantener el espíritu de la serie, pero a la vez innovar de alguna manera, porque estás haciendo otra temporada, pero contábamos con la suerte de que la serie estaba hecha y de que además Eneco había estado en la primera temporada, con lo cual a nosotros esto nos ayudó muchísimo y pues eso, apoyarte en un director o en un productor ejecutivo siempre es bueno, vamos. Dejadme que haga el inciso de que la serie El Vecino fue creada por Miguel Esteban y Raúl Navarro, para ser justos, que no, ¿sabes? Para sí, desde luego. Sí. Y showrunners Raúl y Sara. Creada y escrita por ellos, sí, señor. Entonces, ¿más preguntas? Vale, vamos a otra pregunta. Perdón. ¿Sí? Perdón, es que claro, esta gente habla de discutir. Sara y yo discutimos muy poco. Poquísimo. Y es verdad que llevamos muchísimos años escribiendo juntos y ya hay un momento en el que muchas veces, aunque no tengas súper clara la visión o no tengas muy claro por qué hay algo que no te gusta, si la otra persona, o a mí me pasa con Sara, va full, lo tiene clarísimo y lo defiende a muerte, yo allá que voy. Yo también hago, en ese sentido, muchísimo voto de confianza sin ningún tipo de miedo, vamos. O sea, me fío a ciegas de las decisiones que tome Sara pero porque creo también... pero porque un poco odio el conflicto y odio discutir. Entonces creo que no sé, que la confianza también y la experiencia, y volvemos una vez más a que para ser showrunner creo que está muy bien tener cuanta más experiencia mejor. También, si haces esto en equipo, cuanto más te conozcas y más confíes en otra persona, mejor también, creo. Sí, y que ser dos además tiene un extra... La pregunta era buena porque efectivamente podría haber mucho desacuerdo y al final tienes una serie con bicefalia y a todos los equipos corriendo desesperados intentando contentar a dos personas muy distintas. Esto no debería ocurrir, papá y mamá no discuten delante de los niños, mamá y mamá, papá y papá. Las discusiones se tienen aparte y luego se comunican a los niños. Vale, pues aunque esto suena horrible y paternalista, la realidad es así, las cosas con las que no estamos de acuerdo las discutimos con tranquilidad y cuando llegamos a un acuerdo es un acuerdo real, nadie va forzado a defender esa propuesta, es decir, si yo te convenzo, vamos con lo que yo pienso, y si me convences tú, vamos con lo tuyo sin ningún problema. Y otra ventaja grande que tiene el hecho de ser dos personas distintas y a ser, si puedes, bastante distintas, es que a uno le interesa más una cosa que al otro, uno controla más de una cosa que otro, y si tú estás en pleno ataque de pánico porque está el vídeo de fotografía hablándote de tamaños, encuadres, focales, y no tienes ni puta idea de qué te están diciendo, el otro controla un poco más, él toma las riendas, y luego te lo puedo explicar. Es como, vale, es que yo no entiendo esto, no sé lo que es, vale, pim, pam, vale, perfecto. A ti te gusta más el montaje, vale, entiendo esto, me gusta esto, esta propuesta tal cual, luego se la explicas al otro. Dejadme que haga un pequeño inciso sobre eso, porque igual que antes he roto una lanza a favor de los productores, también voy a romper una lanza a favor de los directores. Quiero decir, cuando nosotros como showrunner elegimos a un director, lo elegimos porque creemos que, primero, evidentemente, se sabe los mínimos, que es lo que dices tú, pues, que pongo aquí un 50, un 75, sabe hablar de objetivos, cosa que va a hacer su trabajo, que no es el mío, es el suyo, se sabe toda esa teoría. Y lo importante es, una vez que tú eliges a ese director, saber que estás en sintonía, que todos tenemos la misma serie en la cabeza. Nosotros en Reyes de la Noche sabíamos cuál era el look de la serie. Sabíamos que no podía ser muy oscura, porque estamos hablando de radio deportiva en los 90 en el lugar más feo del mundo, que es un estudio de radio por la noche. Entonces, sabíamos que no podía ser tan oscura porque si no, de repente, el nivel de comedia iba a ser nulo. Entonces, todo eso se pacta antes. Si tú pactas todas estas cosas, cómo va a ser la luz, cómo va a ser el vestuario, si van a estar sudados o no sudados los personajes, todo este tipo de cosas, si están pactadas al principio con el director, ya hay 1000 preguntas que tú ya no tienes que responder. Que sí, porque tú cuando hablas con el director de fotografía también le cuentas cuál es tu película y le cuentas tus referentes y le cuentas, mira, nos gusta que se parezca a esta serie, ese es el nivel máximo de oscuridad y ese es el nivel máximo de colorín sí que queremos. Y a partir de ahí empieza el rodaje y cada uno hace su curro. El director de foto hace su curro, el director hace el suyo, la de maquillaje lo mismo.
Y tú, en general, si todo va bien, solamente vas a tener que hablar con ellos si ves que hay algo que no te gusta o si hay alguna duda del día a día sin más. Pero, en principio, este pánico de no saber de todo no hace falta. Está el director, o sea, tranquilos, que para eso les pagamos a los directores, para que hagan ese curro y forman parte de ese curro, vamos. Sí, hay que romper en general la lanza en favor de todo el equipo, porque en realidad tú eres el que lleva el control creativo, pero creo que no eres un buen showrunner si no escuchas a todo el mundo y si no haces que todas las voces que tienes en la serie, a través de los jefes de departamentos, evidentemente, porque no puedes hablar con 200 personas a la vez, sino que te vienen filtradas todas las propuestas, si no las escuchas, las valoras y si encuentras una idea mejor que la tuya, estás perfectamente abierto a cambiarla. Quiero decir que en ese sentido tienes que tener la firmeza para defender aquello en lo que crees, pero creo que también hay que conseguir un equilibrio en el que estás abierto a que alguien llegue con una propuesta mejor y tú cambies aquello en lo que creías firmemente porque has encontrado algo que es mejor. Ocurre, y además esto, la experiencia como guionista es lo que nos da también. En 700 reuniones de guión que hemos tenido y en todas las writer rooms en las que hemos estado, teníamos una idea que nos parecía la mejor posible, llegó alguien con otra idea mejor y cambiabas y adaptabas el guión a eso. Entonces creo que en ese sentido, el sacar lo mejor de cada departamento que compone el equipo de la serie es parte fundamental de tu trabajo también. Venga, Julia, más. Vale, pasamos a otra pregunta. Carmen comenta, en mi productora me han dicho que sí, que yo puedo ser showrunner de mi serie y matiza, yo soy la creadora y guionista, pero que la productora me pondrá algunos productores ejecutivos. ¿Qué papel van a tener estos productores ejecutivos? Y cuenta un poco su experiencia y dice que está con la Biblia porque una plataforma se ha interesado en el proyecto, previamente escribió un blog y un libro y no tiene mucha experiencia de ficción. Ha trabajado 14 años en programas como El Intermedio. ¿Vale? ¿Quién eres, Carmen? Ah, perdón, intentando buscar apellido. Es que aquí me están diciendo... Ah, vale, sí, perdón, no, es Raquel Aro, perdón. Es que Raquel. se identifica con otro nick, ¿vale? Entonces, por vale, eso vale. no... Bueno, a lo mejor Raquel no quería que dijésemos su nombre, pero bueno. Bueno, me lo hago, espero que sí, la verdad. Lo quitaré. Entonces entiendo que sí. Pues acaso lo cortaremos en el diferido. ¿Qué le recomendamos, aparte de que se rodee de gente con experiencia en ficción, chicos? Hombre, o sea, precisamente, o sea, eso de qué papel van a tener los otros productores ejecutivos está muy bien hablarlo mucho al principio. Cuál es la competencia de cada uno. O sea, yo creo que ahí es porque realmente cada producción funciona de una manera. O sea que eso es lo primero. Sí, sobre todo, continuando con esto, quiero decir, si te han dicho que vas a ser showrunner, hay que asegurarse de que el trato es efectivamente este. No, bueno, sí, vas a ser showrunner, pero tendrás otros productores ejecutivos que luego harán el trabajo de showrunner porque, bueno, ahora te decimos esto. Es muy importante pactar qué significa esto y por esto también es el sentido de esta charla, ¿no? Es decir, ok, voy a ser showrunner. Esto es, voy a tener la máxima responsabilidad creativa sobre la serie, voy a liderar la sala de guión, voy a estar en montaje, voy a estar por encima de los directores, cuando haya una duda o un problema, voy a tener el corte final, voy a ir a mezcla, voy a ir a color, a sonido, porque si esto no es así, entonces no voy a ser showrunner. ¿Qué van a hacer los otros productores ejecutivos? Van a hacer más labores de negociar con repres de actores y actrices, van a estar más pendientes del presupuesto, van a ir más de la mano con la cadena o con el director o la directora de producción. Pues es una labor de producción ejecutiva normal, razonable, que en este caso es, volviendo a nuestra experiencia en El Vecino, la que hacía en ECO y funcionaba muy bien. Entonces, es muy importante hablar de esto previamente para que las reglas del juego estén claras. Pues sobre todo vas a tener que hablar muchísimo, ¿no? Con todo el mundo. En ese sentido, si tienes suerte y te toca un productor, como dice Josep, como trabajamos nosotros como en con El Vecino o en Simuellas, ese productor es tu mejor amigo, porque normalmente tampoco se da el caso de que pongan un showrunner con poca experiencia y productores con poca experiencia. La mayor parte de la gente va a tener un poco más de experiencia que tú, si es la primera serie de la que te encargas en ese sentido. Y ahí yo recomiendo sobre todo no intentar esconder la inseguridad con arrogancia o con enfado, ¿sabes? Si alguien viene a cuestionar tu idea, escucha bien qué te están diciendo, que a lo mejor tú sientes que están atacando la base misma de la serie, lo que más te importa. Al final es respirar un poco y decir, vamos a hablar de esto con toda la calma y voy a intentar explicar, quizá no con tanto detalle como lo haría si tuviese más experiencia, cómo quiero que sea la serie. Y vamos a ver si estamos todos en la misma serie, que al final es un poco la definición de showrunner que habéis dado alguno de vosotros a lo largo de la charla y que estaba muy bien, que es, vamos a ver si todos tenemos la misma serie en la cabeza. Y esto requiere mucha conversación, y una conversación fluida y relajada y respetuosa. O sea, la persona que está delante no quiere tumbarte la serie.
ni quiere estropear tu trabajo, ni quiere hacértelo difícil, normalmente. Hay de todo, pero normalmente así. Estábamos todos mordiéndonos la lengua ahí, ¿eh? Lo sé. Pero bueno, lo normal es que la gente quiera hacer el trabajo de la manera más cómoda y fluida y agradable posible. Entonces, la idea también es intentar llevarte bien, porque vas a tener que hablar mucho y vas a tener que trabajar mucho con esa gente, mano a mano, todo el rato. Cuando surjan cuestiones que tenga que resolver esa persona, tienes que tener la libertad de decir, esto lo soluciona fulano, porque esta es su labor, ¿no? De hecho, lo bueno que tiene este momento de hiperproductividad, que esperemos que dure mucho, por lo menos hasta que nos jubilemos dentro de 2 años, lo bueno que tiene este momento es que en las plataformas están buscando voces, están buscando series con una historia y un contenido. En el caso de, no voy a decir el nombre, por si acaso no quiere que le digamos, de nuestra querida amiga Piscis, está basado también en una historia propia, si no me equivoco. Creo que sé lo que es, por lo cual no tendría mucho sentido que viniera otra persona a reinventar una historia que es tuya y solamente tuya. Entonces, sí que es importante que te rodees de gente que a lo mejor sí que tenga un poco más de experiencia en ficción, si lo que necesitas es alguien con quien escribir, que no sé si es el caso, si no lo tienes ya. Y luego, lo que te comentaban, el resto de productores ejecutivos, ahí tiene que hacer el curro que tú no vas a hacer porque es que ni sabes ni quieres, que es lo que decían. Negociar cachés, contratar a jefes de equipo, todo ese tipo de cosas, es que olvídate, porque es que, hombre, a no ser que de repente te pongan a un exnovio de director de fotografía, que a lo mejor ahí ya no te interesa. Pero a partir de ahí, relájate y preocúpate de lo que tienes que preocuparte, que es la serie y que quede como tú quieres que sea. Yo solo un apunte que me falta en esto, creo que... Pero solo para que sepáis, Raquel dice que sí se puede decir, que no tiene... Vale, Raquel Aro. Que están hablando del proyecto de Me falta una teta, que ella escribe primero un blog, luego un libro y luego está desarrollando la serie. Pues una cosa, Raquel, a modo de aviso, que no tiene por qué pasar, pero bueno, nunca sabes. No sé si en la pregunta formulaba que era la productora la que le había prometido ser showrunner. Las productoras no pueden prometer eso en el 99% de los casos, porque la plataforma es la que decide que haya o no un showrunner y cómo se comunica con él, y tienen mucho que decir en quién va a ser. Nadie te puede firmar por contrato en una productora que tú vas a ser showrunner de tu serie, porque la plataforma tiene el poder de tomar esa decisión, no lo tiene la productora. Entonces lo digo porque de pronto crea que lo va a ser y de pronto llegue la plataforma de turno que te compra la serie, que todo es maravilloso y muy bien, y de pronto te dicen no vas a ser showrunner de esta serie aunque la productora te haya dicho que sí, porque ocurre. Esto, de hecho, nos ha pasado. Quiero decir, nosotros presentamos la serie El Vecino y no íbamos a escribirla porque estábamos haciendo otras cosas. Presentamos una propuesta de guionistas, de Raúl Navarro y Miguel Esteban, concretamente. Y Netflix dijo, perfecto que lo escriban esta gente, pero la producción ejecutiva queremos que la llevéis vosotros porque somos las personas a las que conocemos. Bueno, no tenía mucho que ver con experiencia o con horas de vuelo como showrunners, porque de hecho no las teníamos, ni Carlos ni yo. Y al contrario, Raúl Navarro y Miguel Esteban ya habían sido showrunners de su propia serie, del fin de la comedia. Pero en ese sentido la plataforma impuso su preferencia, nosotros lo hablamos con Raúl y Miguel, que estuvieron de acuerdo, y ahí que tiramos, siendo showrunners de una serie que no estábamos escribiendo nosotros, ni estábamos creando nosotros desde cero, ¿no? Desde la sala de guión. Y esto puede pasar todo el rato, y también nos ha pasado a la inversa, ¿no? Estar trabajando en una serie en el bien entendido que seríamos showrunners, con nuestra productora a favor de que lo fuéramos, y la cadena decir en absoluto. El máximo poder de esta serie la tiene el director, y si os gusta bien, y si no, que os den por el culo porque hemos pagado la serie y ya está. Respirando por la herida, amiga. Ya. Tienes razón. A ver, Teresa, que Teresa quiere decir algo. O sea, yo ahí me enfado un poco con esto, porque es como no podemos decir, bueno, como la cadena no nos lo va a permitir, ya ni siquiera lo peleamos con la productora, no peleemos con la productora cuando les vendemos un proyecto y que la productora se pelee con la cadena, todo lo que sí, no, pero yo creo que lo que Pando dice es... Claro, lo que Pando dice es... No pueden garantizar al 100%, que es lo que han prometido. No te lo puedo garantizar. Claro, sí, que estemos alerta... Claro, es una cuestión de que... Perdón, que es una cuestión de que estemos alerta, porque aunque la productora te lo diga, luego la plataforma, si no le parece bien que tú seas, la productora va a decir, ok, fuera esta chica o fuera quien sea, que yo lo que quiero es vender la serie. Y aquí lo maravilloso sería que además en este caso, Raquel, es que además es tu historia y solamente tú la puedes contar como tiene todo el sentido, es que digas, ok, pues que no se haga. Eso sería maravilloso, pero como muchas veces nos puede la ilusión y lógicamente que se haga, pues es una putada, pero ahí está también en tu mano, que decir que es tu libro, es tu historia y es tu vida, o sea que... Sí.
Raquel comenta que se lo han dicho de palabra, pero que ha quedado con el director de la productora para hablar la semana que viene, y comenta que Tomás Rosón le dice que lo firmen ya, ¿no? Aprovecho este paréntesis para decir, Tomás Rosón es nuestro abogado, es el asesor legal de Alma, y también para recordar a todos los guionistas que estéis participando que, bueno, pues somos un sindicato cuya principal actividad es la asesoría legal de nuestros afiliados, entonces estamos a vuestra disposición para resolver cualquier tipo de duda en ese sentido, y siempre os recomendamos que contéis con una asesoría legal antes de firmar nada con la productora. Correcto, muy bien, esta cuña, porque no solamente publicidad, esto es al final cómo se consiguen las cosas y que te respeten. Total. Vale, pues pasamos a otra pregunta de Mario Rabanale, que dice: habéis hablado de la importancia de escribir mucho antes de ser un buen showrunner. ¿Cuál pensáis que sería, paso a paso, el camino a recorrer hasta poder convertirse en uno? Hostia, es que caminos hay tantos como vidas y como carreras diferentes. Sí. O sea, sí. Creo que es imprescindible tener una mínima solvencia como guionista. O sea, es que al final si llegas a ser showrunner y no sabes escribir, pues es un problema, porque entonces no serás showrunner, que es lo que decimos siempre. Solamente si eres showrunner, si eres guionista, puedes ser showrunner. Y en ese caso es escribir mogollón y ir paso a paso. Quiero decir, yo me he tirado 7 años en Bambú currando, haciendo sin ningún problema, encantado de la vida, series de Ramón Campos y de Gema y Rodríguez Neira y encantado de la vida. Y hubo un momento en que yo ya me sentía con unos mínimos de conocimientos, había sido coordinador también de guión durante mucho tiempo, había estado en muchas mesas de lecturas técnicas y demás. Yo más o menos sabía cómo se hace una serie. Evidentemente no sabes todo de todo porque no puedes aspirar a saberlo todo, pero yo ya me sentía un poco reafirmado en mi idea de y ahora voy a intentar yo colocar mi serie. Y de hecho, en mi primera serie fui productor ejecutivo, pero no fui showrunner. Showrunner fui en la segunda. Entonces, creo que hay un escalafón como en tú no puedes llegar de la noche a la mañana y ser el dueño de Carrefour. Es decir, posiblemente si empiezas como es mal ejemplo, porque si empiezas como cajera no vas a acabar como dueño de Carrefour. Pero imaginaos, esto espero que en vuestra cabeza tenga cierto sentido, que yo creo que hay que tener cierta humildad, aprender desde abajo y pues sobre todo porque al final es la máxima expresión del guionismo. Entonces, si no eres un buen guionista o no tienes mucha experiencia como escritor, no sé si vas a saber ser un buen showrunner, no sé, a lo mejor sí, pero fíjate, extraña. Me acuerdo, o sea, de lo que ha dicho Sara hace un momento de que los guionistas nunca pasamos por Platón ni a veces, porque a veces no hay tiempo, porque a veces no tienes la capacidad o porque no te lo permiten interesarte en otras partes del proceso. Creo que si de verdad tienes claro que quieres acabar produciendo tus propias series y se showrunner tus propias series, empieza a hacer eso cuanto antes. Pásate por Plató, ve a todas las mesas que te dejen, ya sean lecturas italianas con los actores, mesas técnicas con el equipo, habla con los jefes de departamento, interésate por el proceso de crear una serie, por el proceso de levantar una serie. Porque creo que, hemos hablado también mucho de esto antes de la charla, de la parte de teoría que es interesante y la parte práctica es interesante y la parte práctica es fundamental. Entonces, cuanto más familiarizado estés con el proceso de creación de una serie, más fácil vas a tener tu labor como futuro showrunner si es que llega a ocurrir. O sea, ya vas a verte enfrentado, por decirlo de alguna manera, a un montón de casos prácticos en los que se han tomado decisiones por parte de otros showrunners que son las que han tenido su consecuencia hasta el final. Entonces, creo que no sobra ni un segundo de interesarte por todo lo que ocurre fuera de la sala de guión. Pasa una cosa además, que es que a guión se llega muchas veces desde cualquier sitio, menos desde una escuela o una academia o lo que sea, porque de repente eres un tío con un blog simpático o una tipa que se hace unos monólogos de puta madre o el que mejor escribía de tu clase, el que gana todos los concursos y de alguna manera acabas escribiendo, y eso no quiere decir que estés familiarizado en absoluto con los procesos de creación de una serie, que son mayormente asuntos audiovisuales, no solamente literarios. Entonces, yo hablo un poco aquí por experiencia propia también. Si no tienes una formación previa que te ayude a entender el proceso, digamos, del cine o la tele, que se sale del guión, pide documentos, pide apuntes, lee cosas, para que no seas como el productor que llega a darte notas de guión y dice, bueno, he visto que hay bastante punto de giro, pero no tan mucho arco en esta escena. Y tú dices, hostia, no tiene ni puta idea, madre de Dios, ¿dónde ha oído esto? No lo está aplicando bien y estás mostrando las vergüenzas por no saber de lo que estás hablando y fingiendo que sabes. Entonces, no sé, yo lo primero que hice cuando vi una orden de rodaje fue, ¿me puedo quedar una? Nunca he visto una orden de rodaje, no sé cómo va. No sé qué significa toda esta gente, estos nombres, estos cargos que... ¿no? Y lo mismo, si trabajas con un director y tienes oportunidad, o directora, y tienes oportunidad de hablar con
con él o con ella, más allá de lo poco que le veas en una lectura técnica, pídele las plantas y dibuja plantas, o el storyboard si quieres aprender un poco más, o el storyboard, todo. Yo lo pedía todo, no me sobraba nada. Hasta lo que no entendía, ya lo entendería más adelante. No te sobra nada. Lo digo porque a lo mejor no es el caso de Mario Rabanaque, que es la persona que ha hecho la pregunta, pero sí puede ser el caso de mucha gente que hay aquí que no venga de haber estudiado nada que tenga que ver con el audiovisual. Nada es nada. Entonces, bueno. A mí cuando empecé en El Vecino me dio un consejo el director de producción que le agradecí un montón porque El Vecino además era una serie muy particular que tenía mucho VFX y especialistas y tal. Y me dijo, mírate making ofs. O sea, porque es un sitio donde ver muchas soluciones creativas a problemas que se te pueden presentar en un rodaje y la verdad es que se aprende muchísimo. Y mira, volviendo sobre esto, otra cosa que nos contó este director de producción, que es Aritz Tirvian, y del que también nos ayudó muchísimo, vuelve al guión. Es decir, hubo un capítulo concreto en el que había un problema de presupuesto, un tema de producción complicado con mucho VFX y, bueno, no acabamos de encontrar la solución y nos dijo, no, pues esto hay que encontrarlo desde la comedia, desde el propio guión. Digo esto porque lo quiero enlazar con lo que decía Cristóbal antes, que es la importancia de escribir. Es decir, lo más importante para ser showrunner es que todo el mundo esté haciendo la misma serie y para eso tienes que saber o tener experiencia suficiente escribiendo, porque el proceso de creación de una serie, de producción de una serie, es un proceso de reescritura constante. En el set, en plató, en la preproducción, y hay un melón que no hemos abierto todavía, que es cuando los actores te vienen a preguntar dudas y te plantean posibles cambios y posibles arcos y posibles giros. Si no estás acostumbrado o acostumbrada a crear esos arcos, a plantear conflictos, a reescribir escenas, a tener un mapa de tramas en la cabeza, va a ser muy difícil que luego puedas tomar decisiones que afecten a otros ámbitos, porque al final todo pasa por la historia, ¿no? Con lo cual sí que escribir y tener experiencia como guionista yo creo que es fundamental, porque es donde vas a volver cuando no sepas de lo demás. ¿Puedo lanzar un pequeño consejo con respecto a los actores? Sed siempre vosotros el primer contacto que tengan los actores con vuestra serie. Que no hablen primero con el productor ni con el director. Sed siempre vosotros los que le contéis la serie. ¿Por qué habéis escrito eso? ¿Por qué su personaje es así? Cuando esto pasa, yo lo tengo lo he súper confirmado en los últimos años. En comparación con las películas, que siempre son el director el que se reúne primero con los actores y bla, 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 y con las series que somos nosotros, que nos sentamos con los protagonistas y les contamos por qué la serie es así, cuál es el tono, cuáles son nuestros referentes. Cuando pasa esto, te pone en cara, tú le cuentas por qué son las cosas así, hay un muy pequeño índice de que esto se vaya de madre, porque te conocen, saben por qué su personaje es así y lo entienden muchísimo mejor que si de repente viene un director o un productor, porque de repente para ellos en esa conversación el guión es una materia de negociación, porque el actor siempre va a querer salir más o va a querer llevarse las papas a su sardina y el productor o el director no va a querer que el actor le dé problemas, con lo cual siempre se va a negociar. Cuando eres tú su primer contacto con los actores, todo va mucho más fácil y va mucho más como la seda, la verdad. Realmente. Sí, sí. Muy bien, perdonad, pero es que ya no nos queda tiempo para más. Hay un par de preguntas en la recámara, pero es que tenemos que cerrar porque hay otra actividad ahora en Festival. Seguramente hay un productor. ¿Quién viene ahora, Julia? ¿Quién viene? Pues la verdad es que no lo sé. Vaya. Carlos de Fesval, conéctate, dinos quién viene ahora. ¿Es Chicote? Os cuento lo que viene ahora. Lo podéis seguir a través de streaming también, ¿eh? A ver. Lo podéis seguir en nuestro canal de YouTube, etcétera. Pues mira, vamos a tener una mesa redonda de la ficción en español a por el liderazgo mundial, se titula. Y es que el éxito internacional de las series en español invita a autores, plataformas y productoras a trabajar juntos para no conformarse con las audiencias hispanohablantes. Pero eso no le importa a nadie, Arantxa. Le importa mucho más lo nuestro. Lo vuestro me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Ha estado genial. Son gente de Isla Audiovisual, de la productora Isla Audiovisual. Viene Víctor García, viene María Dueñas, la escritora. Porque van a hacer una serie que se titula Los artistas, basada en el libro de María Dueñas. Va a estar Gonzalo Sagardía, que es CEO en Onza, Vicenzo Gratteri, que es de VIX, la plataforma de Televisa y Univisión, y Daniel Goodman, CEO de Powwow. Buah, es que la ha cagado, Arantxa, porque en este tiempo podíamos haber contestado otra pregunta.
Iros a la porra. No, muchísimas gracias, de verdad. A esa charla sobre liderazgo mundial en serie no nos han invitado. Ahí lo dejo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todos los que habéis estado viéndonos y participando con vuestras preguntas, y espero que el año que viene estemos otra vez en contacto y tengamos otra de estas. ¿Aquí en Vitoria presencialmente u online? No, presencialmente, y nos invitáis a unos pinchos. O sea, esto de Venga, estar aquí en el os despacho, debo unos. no. Venga. Os debo unos pinchos, ¿vale? Venga. Vale, muchísimas gracias a todos por participar Gracias. y gracias, Arantxa, que vaya muy bien. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, chao, Gracias, adiós. Chao.